Amén. Puedes tomar asiento y te invito a que puedas buscar en la palabra. Vamos a leer dos palabras centrales. Una está en Hechos 20, desde el versículo 24. Ese versículo es un versículo central. El versículo 24, Hechos 20, 24. ¿Vos, esposa, tomás nota de los pasajes ahí con el celular? ¿O querés mi cuaderno? Gloria a Dios. Dice la palabra entonces en Hechos 20, 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Qué hermosa palabra. De ninguna cosa hago caso, dijo el apóstol Pablo, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Dice la palabra en unos versículos desde el 22. Dice: ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. Dice Pablo, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Así como Jesús, cuando Él endureció su rostro, ¿sí?, y fue a Jerusalén, y todos veían que Él estaba determinado, ¿sí?, a cumplir propósito. Yo declaro que tú estás determinado a cumplir propósito, y nada ni nadie te va a detener. En el nombre de Jesús, en este tiempo nada ni nadie te va a detener cuando tú estás determinado, determinada a cumplir propósito. Y Él dice: yo voy sin saber lo que me espera allá en Jerusalén, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Me esperan prisiones, me esperan problemas, ataques. Se van a levantar en mi contra. Pero el apóstol Pablo dice: pero de ninguna cosa hago caso, de ninguna amenaza hago caso. Yo no hago caso de lo que me dicen los hombres. Sí, él estaba determinado a cumplir la voluntad de Dios. El Espíritu le decía: vas a tener tribulaciones. Sí, pero él tenía una palabra, tenía un lugar, tenía un enfoque que hacer. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Él no estimaba preciosa su vida para sí mismo. Y Dios nos está llamando que no estimemos preciosa nuestra vida para nosotros mismos. Que no vivamos la vida a nuestra manera, sino que hagamos lo que Dios quiere. Sí, que nos neguemos a nosotros mismos para hacer la voluntad de Dios en este tiempo. Y Él dice: con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia. Dios te llamó para dar testimonio del Evangelio de la gracia. Dios te llamó para que lleves esa gracia que recibiste. De gracia recibiste y de gracia tienes que dar. ¿Sí? Dios te llamó para que esa bendición la lleves a todo el mundo, la lleves a tu familia. Esa bendición que has recibido, esa gracia, ese perdón que has recibido, lo compartas con otro. Que no te quedes, por más que se levanten contra ti, por más que si te quieran detener. Dios está contigo. Diga conmigo: Dios está conmigo. Dios está conmigo. Y dice: con tal que acabe el ministerio. Dios tiene preparado un ministerio, un servicio específico para vos, para cada uno de sus hijos. Él tiene preparado un ministerio, ¿sí?, un servicio. Dice: el ministerio que recibí del Señor. Dios te está llamando, ¿sí? Muchos son los llamados y pocos los escogidos, pero Dios te está llamando a que puedas poner tu vida para servir a Dios, no para servirte a ti mismo, no para servir a tu familia. Pon tu vida para servir a Dios primero, no para servir a los hombres, sino para servir a Dios primero. Y después, si tú sirves a Dios primero, si tú buscas primeramente el reino de Dios, las demás cosas vendrán por añadidura. Amén. Amén. Entonces búscalo. Hoy enfócate como hizo el apóstol Pablo. ¿Saben cómo terminó su carrera? Él terminó su carrera con gozo. El final de sus días del apóstol Pablo fue que le cortaron la cabeza, pero él dio su vida con gozo, ¿sí? Y la salvación nos alcanzó a todos nosotros. Fue el apóstol que más cartas escribió en la Biblia, ¿sí?, que más territorios pudo conquistar en el tiempo que él estuvo sobre la tierra, ¿sí?, y andaba
a pie, en barco y en burro. No tenía ni celular, no tenía aviones, ni barco, ni auto, ni nada de lo que tenemos nosotros ahora. Si Dios lo hizo con él, lo va a hacer contigo. Y tú vas a terminar con gozo. No quiere decir que a todos le van a cortar la cabeza. Así que no tengas miedo, no tengas miedo, ¿sí? Pero vas a terminar con gozo si te enfocas. Dice, por tanto, fíjese lo que dice el 31, por tanto, velen, estén atentos, estén atentos. Dice, porque, vamos a leer el 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Siempre va a haber una oposición, interior o exterior. Vienen de afuera los lobos rapaces que no van a perdonar el rebaño. Yo le decía a una persona que me llamó por teléfono, que me dijo que no estaba bien y que hace mucho tiempo que conoce de Jesús. Y yo le digo, lo que vos necesitas es congregarte, porque la oveja sola se la come el lobo. Entonces dice, eso es lo que me está pasando a mí. Me siento solo y me siento que me está comiendo el lobo. Entonces comenzamos una casa de paz, ¿sí? Así que le damos la gloria al Señor. Dice, después de mi partida, ahora dice, y el 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar detrás de sí a los discípulos, del medio de la iglesia, del medio del liderazgo. Él estaba hablando a los líderes. Muchas veces se levantan lobos rapaces, se levantan hombres, ¿sí?, que mienten. Así que usted ponga la mirada en Jesús y no sea que usted sea uno de ellos, ¿sí? Nosotros tenemos que cuidar. No seas un hombre que hable cosas perversas, una mujer que hable cosas perversas, ¿sí? Usted tiene que hablar la palabra de Dios. Usted y yo tenemos que estar unidos a la visión. Usted y yo tenemos que estar enfocados y Dios va a estar con nosotros. Por eso dice el 31, por tanto velad, por tanto está atento, está despierto espiritualmente, mantente en fuego, ¿sí? Acordándote que por 3 años, de día y de noche, dice Pablo, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, los encomiendo a Dios. Escuche, los encomiendo a Dios, le dice al liderazgo, y a la palabra de su gracia. Los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y darles herencia con todos los santificados. Aleluya. Amén. Estamos acá, el poder de Dios, la palabra de su gracia tiene poder para edificar el cuerpo de Cristo y darte herencia con todos los santificados, con todos los que recibieron a Cristo y lo siguen, con todos los que fueron limpiados. Tienes una herencia eterna, sí, y el Señor te está edificando en este tiempo a través de su palabra. Cree, tómala y sigue. Enfócate en el nombre de Jesús. No hagas caso de las amenazas de los hombres, no hagas caso de esa situación que está pasando. Dice, de ninguna cosa hago caso. No hagas caso de lo que dicen los noticieros. Créele a Dios. No hagas caso de la realidad. Cree en la palabra. No hagas caso, ¿sí?, de tus emociones que a veces te quieren desviar, ¿sí? Estima preciosa tu vida para Cristo. No estimes preciosa tu vida para ti mismo. Dice, con tal que acabe la carrera con gozo. Vas a terminar con gozo. El gozo del Señor es tu fortaleza. Vas a terminar con gozo. Este día vas a terminar con gozo. Esta semana la voy a terminar con gozo. Amén. Sí, este año lo vamos a terminar con gozo. Y vamos a ver la gloria del Señor. ¿Qué te parece, iglesia? ¿Lo quieres? Dale un aplauso al Rey. Mantente en expectativa. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Te quiero compartir, terminar el mensaje que empecé. Esther, vamos a Esther. ¿Se acuerdan que hablé de Esther para el Día de la Madre? Vamos a Esther. Vamos a Esther 8. Aquí vemos un ejemplo de esto y cómo Dios salva a una nación entera, salva a un pueblo a través de una jovencita, ¿sí? A través de un hombre de Dios, un padre espiritual, Mardoqueo, ¿sí? Una mujer decidida, una jovencita que no se la esperaba, que Dios la llamara para tal grande propósito, para tal ministerio. Ese fue su ministerio, ¿sí? Empezó con un casting, la llamaron para ser reina, ¿sí? Empezó con un casting de moda.
y terminó, ¿sí?, gobernando junto con su mentor, Mardoqueo. Esta mujer se llamaba Esther. Esta mujer dejó una marca en el pueblo de Dios y hasta el día de hoy, en febrero y marzo, los judíos recuerdan este día, recuerdan la victoria que le dio, ¿sí?, a través de una jovencita y a través de un hombre de Dios que perseveró, que no se rindió, que no escuchó las amenazas y que no hizo caso, ¿sí?, de las amenazas del enemigo. Por eso hoy quiero volver a recordarte esta palabra que comenzamos en el Día de la Madre. Esta Esther es la iglesia de Jesucristo. Esta Esther somos cada uno de nosotros. Este Mardoqueo somos cada uno de los del liderazgo, representa el liderazgo, ¿sí? Mardoqueo, ¿sí? Después aparecen otros personajes. El rey Asuero, que representa el reino de Dios, ¿sí? El Asuero y su reino representa en este caso el reino de Dios. Aparece un personaje que se llama Amán, que representa a Satanás y sus demonios, que quiere robar, matar y destruir, que quiere detener a la iglesia, que quiere detener el propósito, pero no será sin el nombre de Jesús. No será sin el nombre de Jesús. Esther 8, ¿lo tiene? Esther 8. Mire lo que dice la palabra. El mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán. Ahí está el enemigo, Amán. Enemigo de los judíos, enemigo del pueblo de Dios, enemigo de la iglesia, esos demonios, Satanás y sus demonios. Dice, y Mardoqueo, dice, escuche lo que dice. El rey Asuero, él representa el reino de Dios, dio a la reina Esther, ¿sí?, la casa de Amán, enemigo de los judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Y escuche lo que hizo el rey. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán y su designio que había tramado contra los judíos. ¿Sí? Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey. Amén. ¿Sí? Mire, yo quiero decirle algo. El fin con Dios siempre es la victoria. El fin con Dios siempre es el triunfo. Sea como sea, pase lo que pase, siempre con Dios vas a ganar. Si tú te postras a sus pies, si tú te mantienes postrado a sus pies, como decía esa canción nueva, ¿sí?, que cantábamos recién, ¿sí?, ahí, si tú te mantienes humilde en tu corazón y le crees a Dios, el final siempre va a ser victoria. El final siempre va a ser con triunfo. En esta familia, en este tiempo, este pueblo judío estaba esclavo de un imperio, ¿sí?, con muchos otros pueblos de otras naciones, muchas provincias, muchos lugares, un territorio. Dice que era desde la India hasta Etiopía. Era grandísimo, un imperio. Si usted mira el mapa, no sé si será mismo mapa que ahora, pero es una extensión grandísima, ¿sí? Ocupa toda Asia y Etiopía está en África. Era grandísimo este imperio, ¿sí? Era tanto el poder que ellos tenían, los medos y los persas, ¿sí? El imperio persa, y el rey era Asuero, ¿sí? Y los tenían subyugados a todos estos pueblos, y se levanta la oposición. Se levanta la oposición. La reina Esther era del pueblo de Dios, era el pueblo judío, y ellos estaban bajo este imperio, ¿sí? Y se levanta un hombre ahí, Amán, un hombre perverso, y Mardoqueo, que era el papá espiritual, era el mentor, era el tío, en realidad la había adoptado porque sus padres habían muerto de la reina Esther, y su tío la había adoptado. Así como muchos de ustedes, tal vez, no sé si tuvieron su padre y su madre, pero el Señor los adoptó como hijos, y ahora tienen paternidad, y ahora tienen una casa espiritual, y ahora tienen mentores, líderes espirituales que Dios les dio para que los cuide, para que oren y para que ustedes los obedezcan. Esta mujer, Esther, Dios le había dado a Mardoqueo, su tío, ese mentor, ese padre espiritual, era un hombre de Dios
que no negociaba con el sistema, que no negociaba con nada. Él se postraba y se arrodillaba y pedía a Dios cada día, adoraba al Rey del cielo y de la tierra. Hubo un engaño, hubo una confabulación. Se levanta Amán, que era mano derecha del rey Asuero. Era un hombre que estaba en el gobierno, era un hombre de eminencia, era un hombre que tenía poder, ¿sí? Y el rey lo tenía en alta estima. Y este hombre, sí, trama la muerte de toda la nación judía en un día, ¿sí? Porque le tenía bronca al judío Mardoqueo, porque él había soltado un edicto. Eso es lo que quiere el diablo, que te arrodilles adelante de él. Lo hizo con Jesús, y él había hecho un decreto, un edicto. Había puesto: todos los que no se arrodillen cuando pasaba Amán, iban a ser muertos. Iban a ser muertos. Entonces, este hombre, Mardoqueo, dice que Amán pasaba, porque era uno de los generales principales, tenía todo poder. Y todos se arrodillaban, le tenían miedo, y Mardoqueo permanecía paradito. Él no se arrodillaba. Amén. Él no se arrodillaba. No te arrodilles delante del sistema. No te arrodilles delante de las amenazas. No te arrodilles delante de la enfermedad. No te arrodilles delante de las leyes humanas. Arrodíllate ante Dios. Amén. ¿Sí? Y este hombre nunca se arrodillaba. Y Amán lo quería matar. Y preparó una horca en el patio de su casa. Creo que era de 50 pies. 25 metros más o menos tenía la horca. Y se ve que se veía, imagínense, era como una antena que se veía de todos lados. Y él programó, forjó, como nos hablaba la palabra: ningún arma forjada contra ti prosperará. Había un arma forjada contra Amán y contra todo el pueblo judío. Y este sacó un decreto, y el rey engañado lo aprobó, ¿sí? Y fue y habló con el rey y le dice: hay un judío, hay uno ahí del pueblo judío que no se arrodilla, que no quiere, que adora a un Dios. Y dice: y ellos no pagan impuestos, no quieren pagar impuestos. Entonces este hombre engañó al rey, y el rey, sin saberlo, hizo un edicto, un decreto que no se podía romper, abrogar, no se podía volver para atrás. Que el día 14 del mes de Adad, un mes de los judíos, en un día iban a matar a todos los judíos, no solamente a Mardoqueo. Lo iban a colgar a Mardoqueo en la horca e iban a matar a todo el pueblo judío en un día. Y el rey, sin saber, era un imperio grandísimo. Dice: es un pueblo pequeño, ¿sí? Como muchas veces el enemigo te quiere hacer creer que sos pequeño, insignificante. El enemigo te quiere atemorizar, te quiere detener. Y quiere decir: ¿y la iglesia qué va a hacer la iglesia? En contra del gobierno, en contra de las naciones, en contra de las amenazas. Mira, tenemos un Dios todopoderoso. Amén. Tenemos un Dios todopoderoso. El rey firma ese decreto. Pero el rey no sabía que Esther era de ese mismo pueblo, que él estaba firmando el decreto para matarla. Porque el tío Mardoqueo le había dicho a Esther, cuando hicieron el casting para elegir la reina: no digas nada de qué pueblo perteneces. Y el rey no sabía. Era una mujer hermosa, como la iglesia, era una mujer maravillosa, una mujer que sobresalía de todos. Su hermosura venía de su corazón, su hermosura venía de su obediencia, de su humildad. Había salido de allá abajo, pero Dios la había levantado y la había puesto en un lugar de eminencia. Pero un día le llegó la hora y el momento. Tuvo un llamado de Dios. Como usted y yo tenemos un llamado de Dios. Porque hay un decreto, hay un edicto que Dios no lo puede romper. Y ese edicto dice así: la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hay un edicto, ¿sí? Hay un decreto. El Señor ganó en la cruz del Calvario y nosotros tenemos un decreto, un edicto.
Nosotros tenemos ahora una victoria que Él ganó. Él ganó la batalla legal. Ahora escuche la palabra, porque esto es lo que yo quiero agregarle. ¿Qué sucede en ese tiempo? Ya estaba hecho el decreto. Ya estaba programado el día de la muerte de todos los judíos, la exterminación total del pueblo de Dios. Ya estaba programado. Entonces esta mujer fue llamada como el primer día, que después lo vamos a terminar en ese día. Como el primer día fuiste llamado por Dios y te humillaste y pasaste la prueba y te levantaste. Nuevamente Dios la llama ahora, porque había un decreto de muerte en contra del pueblo de Dios. Y Dios la llama y Dios te llama en este tiempo, porque hay un decreto de muerte sobre toda la tierra. El enemigo quiere hurtar, matar y destruir a todas las personas. Quiere detener a la iglesia para que no se predique el evangelio del reino. Pero Dios tiene a alguien. Te tiene a ti y me tiene a mí. Amén. Te tiene a ti y me tiene a mí. Ahí la tenía Esther y a Mardoqueo. Ella ahora estaba tranquila en el palacio. Ella había sido elegida. Había sido llamada, había sido elegida. Pero ahora Dios la llamaba y ella tenía que ser escogida. Ella tenía que volver. Y lo hizo. Y lo hizo. Pero ahora nuevamente venía otra amenaza. Llegaba el día. Y ella se tenía que presentar como el primer día ante el rey. Como te decía el domingo pasado, nadie se podía presentar delante del rey sin permiso, sin que el rey llamara. Sin embargo, ella se arriesgó su vida y se presentó. Nadie podía entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios, porque había un velo que nos separaba, había pecado que nos separaba. Pero la sangre de Cristo en la cruz del Calvario y su cuerpo partido nos dio entrada para que podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y alcanzar misericordia y hallar paz para el oportuno socorro. Amén. Dios nos llama a que entremos a su presencia. Dios nos llama a que entremos por nuestra vida, por nuestra familia, pero también te llama a favor de tu tierra, del territorio que Dios te dio, a favor de nuestra tierra. Él quiere que hagamos lo que hizo Esther. Y muchas veces buscar a Dios es arriesgado, se levanta la oposición, nos quieren detener, se te levantan en contra en tu familia, en tu trabajo, en la misma iglesia, como recién leíamos del apóstol Pablo. Sin embargo, volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies. Ella fue a los pies y llorando, escuche, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán y su designio que había tramado contra los judíos. El Señor te está llamando para que entremos a su presencia y lloremos y roguemos por las almas, por ese decreto. Estamos en el mes de octubre. Esta semana, el viernes, es Halloween. Se festeja el cumpleaños de Satanás. Hay sacrificios por todo el mundo. Sacrificios de animales, sacrificios humanos, en honor a Satanás. Hay un acta de decreto en contra de las personas. Quieren destruir los gobiernos, quieren destruir a la iglesia y quieren destruir a la familia. Y sobre todo, los matrimonios. Pero hay un pueblo que es llamado a presentarse delante del rey y arrodillarse para clamar misericordia. Amén. Usted tiene en su mano, usted tiene un acta legal. Él clavó el acta del enemigo y te dio a ti la legalidad para ir ante su presencia y reclamar las almas, las vidas y los territorios que Dios pagó con su preciosa sangre. Amén. Había un acta en contra. Y ahora escuche la palabra y dice: entonces el rey extendió a Esther el cetro
no la mató. Dios le dio la victoria y dice que se paró delante del rey. Ahora ella tenía que hacer el pedido, porque hizo lo correcto. Ahora el rey la iba a escuchar. Si tú pagas el precio, el rey te va a escuchar. Si tú haces lo que tienes que hacer, si tú haces el sacrificio que Dios te pide, los portales se van a abrir y el rey te va a escuchar. El rey le dice: ponte de pie, ahora eso te escucho. Y ella le cuenta lo que había sucedido. Ella dice: tengo algo más que pedirte. Amán, ya lo habían colgado a Amán en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. Amán ya había sido colgado. La casa que era de Amán, que era una casa maravillosa, se le habían dado a Mardoqueo. El anillo que tenía Amán se lo habían dado a Mardoqueo. Pero había un acta de decreto que había dejado Amán antes de morirse. El diablo ya está condenado, pero nosotros, mientras estemos en la tierra, tenemos que pelear la batalla. Nosotros tenemos que ir a la guerra. Dios ganó la batalla legal, pero usted y yo tenemos que batallar aquí. Tenemos que ir al campo de la batalla. Tenemos que ir a pelear. Y se pelea ahí en el altar, y se pelea yendo a ser discípulos, a predicar el evangelio del reino, a tomar los territorios por la fe. Entonces había una batalla, había algo que ya se había ganado, pero faltaba. Había un acta de decreto en contra de toda la nación que estaba firmado, y ella se presenta de nuevo. Lloró ante el rey como la primera vez y le dice: rey Asuero, hay un acta de decreto firmada, hay un edicto que está en contra del pueblo judío, y el día 14 van a matar a toda mi nación, a todo mi pueblo. Y el rey le dice: yo no puedo hacer nada. Y Dios te dice: yo no puedo hacer nada si ustedes no se mueven. Yo le di un anillo. El anillo que tenía Amán, la autoridad que tenía el diablo, Dios se la quitó a Jesús en la cruz del Calvario y se la dio a la iglesia. Dios le sacó el anillo a Amán, lo avergonzó exhibido en esa horca, así como el diablo fue exhibido, avergonzado en la cruz del Calvario. Y Jesús resucitó al tercer día y lo venció. Pero nosotros tenemos que ir a pelear la buena batalla. Y tenemos que usar el anillo así como lo usó Mardoqueo. Y dice: ahí tenés un anillo. Ahí tenés el poder y la autoridad. Tenés todas las herramientas. Ve con esa autoridad y ve con ese anillo y escribe un decreto para que tu pueblo judío se defienda. Y ese día que estaba programado para la muerte, ese día de Pur se transformó en Purín, porque ellos fueron obedientes, arriesgaron su vida, tomaron la autoridad delegada por el rey y escribieron una carta y le dieron permiso a todo el pueblo judío para que se defienda. Y hoy Dios está llamando a toda la iglesia, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos, para pelear la buena batalla, para levantarse e ir a conquistar lo que nos pertenece. Amén. Dios nos dio un anillo, Dios nos dio la autoridad. Usted y yo la tenemos que tomar e ir a conquistar esa tierra, ir a defender a ese pueblo, a esa persona, a esos familiares, a esos vecinos que el diablo los quiere matar. Hay un acta de decreto contra ellos. Pero hay una victoria mayor que ganó Jesús. Y esa victoria y esa autoridad le fue dada a la iglesia para que tú y yo vayamos y hagamos lo que tenemos que hacer. Ellos escribieron esa carta, hicieron un nuevo decreto, porque el anterior no se podía abrogar. Ese día iban a ser todos destruidos.
Y ellos escribieron una carta y la enviaron rápidamente. ¿Cómo la enviaron? Rápidamente. Dice que corrieron, salieron, dice el 8:14. Estuvieron preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, la capital del reino. Ellos fueron a toda prisa, hicieron lo que tenían que hacer y comunicaron a todo el pueblo judío que tenían el poder y la autoridad para defenderse. Y el día que estaba decretado para la muerte de todos los judíos, Dios les dio una gran victoria, porque ellos se levantaron y lucharon y pelearon la buena batalla. Y ese mismo día en que Amán, en que Satanás había tramado su muerte, ese mismo día Dios les dio la victoria. Y el Pur, que era la suerte, la maldición había sido echada contra el pueblo de Dios, se transformó en Purim, que significa la suerte fue cambiada. Y el pueblo de Dios tuvo una gran victoria. Y el día que estaba preparado para el luto fue un día de fiesta para su pueblo, que hasta el día de hoy lo festejan. Aleluya. Dios nos dio la victoria. Dios cambia la tristeza en baile. Dios cambia la tristeza en alegría. Dios va a cambiar esa situación. Por eso Dios te está llamando. El mismo día en que los enemigos, 9:1, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse, apoderarse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon, se apoderaron de los que los odiaban. Dios te da la victoria. Dios te da la victoria, amén. Dios te da la victoria. Y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Nadie te va a poder resistir. Nadie te va a poder resistir si vas en el nombre de Jesús, si haces lo que tenés que hacer, si usas las armas espirituales, si no haces caso a las amenazas del enemigo, sino que te enfocas en el propósito, sino que te enfocas en la palabra. El temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Le tenían miedo a Mardoqueo. Le tenían miedo a todo el pueblo judío. Pero Dios usó un hombre. Dios levantó un mentor. Dios levantó un ministerio. Así como nosotros tenemos un ministerio, tenemos una cobertura, tenemos un padre espiritual que es el apóstol Jorge Ledesma. Todo el mundo lo respeta a ese hombre. Dios ha levantado hombres en la tierra, así como él, como el apóstol Maldonado en todo el mundo, y muchos apóstoles tiemblan, ¿sí? Porque ellos pagaron el precio antes y ahora nos levanta a nosotros el Señor, amén. Ya terminamos, la palabra ya está dada. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Y respondió Esther y le dijo: si le place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Amén. Tenemos que pelear la batalla, ir por todo. Tenemos que reprender a los demonios. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Si Dios nos ha dado una victoria, hay más. Hay más que pelear, pero hay más que conquistar. Amén. Como en los días que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes de tristeza se les cambió en alegría, de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Amén. Se cambió. Dios revirtió. Amén. Dios revirtió. Te pido que te pongas de pie ahí donde estás y escucha este llamado. El primer día que Esther estaba en el palacio,
y estaba programada la muerte para su tío Mardoqueo. Ella no sabía nada. Ella estaba contenta y feliz, como dice el pastor Julio, disfrutando de los beneficios de ser hija del rey, de ser esposa del rey. Usted y yo tenemos beneficios. Usted ya tiene paz. Usted ha recibido sanidades. Cierra tus ojos. Usted ha recibido prosperidad. Ha recibido todo. Pero hay un pueblo allá afuera que está siendo amenazado y hay un decreto que se va a cumplir sí o sí. El que no cree en Jesús se va al infierno. El que no está hoy con Dios está sin paz, está en una constante tortura por los demonios. Y ella estaba en el palacio y Mardoqueo, su tío, su mentor, su padre espiritual, le mandó un anuncio. Entonces dijo Mardoqueo, 4:13 de Esther, entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. No te pienses porque estás en el palacio, porque hoy estás bien, que vas a escapar del decreto si no haces lo que tienes que hacer. Porque si tú callas, si tu iglesia callas en este tiempo, si tu iglesia cierra tus ojos, si tu iglesia no oras y no predicas en este tiempo, si tú te callas, escucha, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre van a morir. Y quién sabe, él le dice, ¿no te das cuenta que para esta hora has llegado al reino? ¿No te das cuenta que para esta hora has llegado al reino? Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí. Y no coman ni beban en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Escucha. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco y si muero, que muera. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que mandó Esther. Hoy Dios te está llamando a que te pongas en la brecha, a que no calles, a que hagas lo que tienes que hacer. Por eso yo te invito a que si hoy quieres acudir al llamado de Dios, que pases al frente.